Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. Parceras, parceritos, tenemos en exclusiva varios objetos que van a salir en Bloodstrike muy pronto. Y vamos a hablar de muchas cositas de Bloodstrike. Pero antes vámonos con saludos. Ustedes saben que ustedes son lo más importante, son lo más bello del canal. Así que vamos a saludar a todas las personas que han comentado. Saluditos para la señorita Marcel Gamer Z, que nos dice: la verdad, todo juego famoso cae por el pay to win del demonio. Ya ni podemos conseguir ese estilo que queremos. Bloodstrike entendió. Eres pobre, te respeto. Procede a sacar cosas OP y que llaman la atención de las tarjetas de crédito. Bueno, es su opinión, se respeta. Y más abajito tenemos al señor Miles, que nos dice: justo vi el trailer antes de ver tu video. ¿Coincidencia? No lo creo. Tengo que jugarlo, sé que se ve mejor que Warzone Mobile, Delta Force. Sí, parcerito, Delta Force es otro nivel, ¿eh? Aquí se ve sin cabeza, pero es que está cargando. Recuerden que cuando es la nueva actualización siempre hay errores, algunos bugcitos chiquiticos, indefensos, inofensivos. Pero bueno, parceros, yo vengo a hablarle de esto. El nuevo mapa ya tocó tierra. Y adivinen qué trajo. Sí, bro, trajo dos cosas nuevas. La minigun, que es un arma totalmente letal. Es como una torreta portátil, pero al parecer va a ser en ruleta. Bueno, ustedes saben qué pienso yo de la ruleta. Es algo 50-50, pero bueno. En fin, aquí está en la ruleta. Los que tengan plata gasten, los que no, pues lástima. Bloodstrike tiene que comer también, así que ahí está. Lo otro que trajeron también es este nuevo personaje. O bueno, van a implementarlo el día 15. Este nuevo personaje se llama Emma. Tiene la capacidad de mandar unos cucuyos o unos escarabajos, los cuales sirven para curar. Es prácticamente una médica, igual que el otro, pero esta te deja disparar mientras tu dron está curando a tu compañero. Me parece súper interesante. Me gustaría que piensan de estas dos cositas nuevas que implementaron. Está súper cool. Para mí me parece súper interesante. Pero déjame en los comentarios ¿qué te parecen esos dos objetos que agregaron o que van a agregar? Porque todavía no han salido, apenas van a agregarlo. Y lo que sí salió, parceros, es ese nuevo mapa. Este nuevo mapa acaba de tocar tierra. Es muy frenético en las zonas del centro. En las zonas alejadas, pues no es muy frenético como todo mapa, pero sí tiene un buen loop donde puedes lootear todo lo que quieras, aprovechar el máximo. Es frenético. Cuando te pones aquí en el centro, bro, hay demasiada gente, te sale de todos lados. Aún no sale para VR, pero está en modo todos contra todos y está importante, me parece interesante. Me imagino que pronto lo estarán metiendo en todos contra todos prontico, muy prontico. Perdón, lo estarán metiendo en VR muy pronto, me imagino. Será algo así como aleatorio. Un mapa sale una temporada o puede ser que salga por una hora o por dos partidas y luego viene el otro mapa y se va roleteando o ruteando el mapa. Y otra cosa que me llamó la atención, parcero, es que ya nos están escuchando. Si vieron, o sea, hay mucha gente que me dice: Kraken, hay mucha gente que dice: ay, Kraken, tú estás hablando mal del juego porque te sacaron. Pero no, parcero, es que no entienden que mostrar los errores o mostrar los hackers no es que esté hablando mal del juego. Estoy mostrando lo que ustedes me piden. Y para los que digan: ay, ¿por qué no lo mostrabas antes? Pues porque antes ustedes me lo mandaban, yo simplemente se lo mostraba directamente al desarrollador. El desarrollador decía: oh, listo, Kraken, ya lo tengo pendiente, y con eso bastaba para que ellos solucionaran el problema. Ahora no estoy dentro del programa y lo único que me queda por hacer para que sus voces sean escuchadas es hacer videos hablando de eso. Pero al parecer muchas personas les molesta que uno muestre la verdad, muestre los errores, y no sé por qué, no deberían de molestarse. Todo lo contrario, chicos, tengan esto presente. Cuando uno habla de los errores o muestra los errores que hay, es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque los desarrolladores ven el video y dicen: bueno, la gente se está quejando, hay que ponernos las pilas, hay que arreglar esto. Pero si nadie habla de estos temas, ¿cómo se van a dar cuenta los desarrolladores que algo va mal? No, tienen que jugar entonces los desarrolladores, y esto tardaría en darse cuenta a los desarrolladores que error hay. Y si los errores están sucediendo y no son solucionados rápido, lo más probable es que esa persona que le esté pasando algún tipo de error termine dejando el juego. Digo: no, bro, no puedo jugar, ese juego es muy malo, tiene un poco de bug, tiene un poco de errores. Entonces todo eso lleva a que la gente se vaya yendo de a poquito hasta que el juego ¡pum! Entonces espero que entiendan, chicos, que hablar o mostrar los errores, mostrar los bugs, mostrar los hackers no es malo, eso es bueno.
Otra de las cositas, parcero, es esta arma. Mi arma favorita, le pusieron una skin y es muy interesante porque esa skin es idéntica a la que ya habíamos hablado anteriormente, a la del Avenger, parcerito Rocker, el cual tiene un arma muy similar. No sé si es esta skin se basó en el tema de los Avengers, la colaboración que están haciendo con el nuevo juego. No hay nada seguro, nada confiable, pero es muy posible que se estén mostrando o traiga algunas skins, armas de la nueva colaboración con los de Marvel. La actualización pesó 96.8 megabytes. Me sigue sorprendiendo lo poquito que pesa cada actualización de Blue Strike y todo lo que implementan, porque implementaron muchas cosas y lo que falta por implementar, porque esos 3 objetos también van a estar de prueba por un tiempo limitado, pero van a ser muy esenciales a la hora de combatir. Nosotros los vamos a probar y vamos a decidir si se queda o no se queda, si nos gustó o no nos gustó la vuelta. Así que ya lo sabes, se viene la minigun, que va a estar en ruleta para todo el mundo. También se va a venir una nueva leyenda médica, una striker. Estos 3 eventos que están por venir, 4 por ser sincero. Y la skin, obviamente la primera skin de Ethan, que me parece súper interesante, que también salió en ruleta. Y como premio de consolación tenemos la ejecución de Ethan, que es una patada voladora. O sea, en caso de que no te ganes por acá la skin, pues te puedes ganar esa patada voladora, esa nueva ejecución o remate, como ustedes lo quieran llamar. Y lo más importante de todo es que nos están escuchando, parceros. Ya nos están dando tiendas con precio fijo y los hackers que ya están siendo eliminados. Como por ahí leí un mensaje que decía: Kraken, los hackers solamente salen en Asia, aquí no sale ningún hacker. Y pueden observar, América es el segundo en tener más hackers y eso estaba en aumento. Y ojo, que quede claro, por hacer este baneo no quiere decir que ya ningún hacker va a entrar. Todo lo contrario, los hackers los banean hoy y mañana están entrando nuevamente. Y eso se sabe porque en todos los juegos es así. Los hackers no es que lo banean hoy y ya no van a entrar nunca más. Todo lo contrario, ellos entran otra vez. Pero lo que aquí hace que se aburran los hackers en seguir entrando o desmotivar a los hackers que vuelvan a entrar es el sistema anti-hack. ¿Qué tanto tiempo dura en banear un hacker? Si tarda mucho, o sea, si el sistema anti-hack deja que llegue a leyenda, que dure varios días, no sé, semanas, suba varios rangos sin ser detectado, pues esto es lo que aburre tanto a la comunidad y obviamente se notará mucho más hackers, ya que la gente comenzará a usarlo porque verá que no hay ninguna restricción o que es mentira de que son baneados, porque no son baneados justamente enseguida, sino tienen que tardar un rato para poder banear. Lo que lleva a malos pensamientos de la gente. Pero en cambio, si el sistema anti-hack banea rapidito, ponle que lo banee en una partida, el chico juega una partida, fue reportado y listo, fue baneado. Ahí sí los hackers se aburren. Dicen: no, bro, no puedo ni jugar una partida ni 2 partidas porque me van a banear la cuenta. No, ese juego tiene un anti-hack muy berraco, bro, no detectan enseguida. Entonces, obviamente, no les va a dar ganas de jugar. Pero esperemos que esto no siga así. Bueno, no siendo más, parceros, yo me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.